a la marcha fuimos 30, era como el número que nos perseguía, porque en la marcha oficialmente habíamos confirmado 27. Viene la gente de Medellín, traen sus propias pancartas, y entonces como ya teníamos el vínculo con los sindicatos, el sindicato de la empresa de teléfonos de Bogotá nos da tarima y sonido porque nos dieron permiso de marchar desde la Plaza de Toros hasta la Plaza de las Nieves. Hicimos una serie de slogans. El que yo llevaba decía: madre, si tú amas a tu hombre, deja que yo ame el mío. El chico más joven tenía 16 años. El más grande tenía 54. En la primera parte de la marcha estuvimos sobre la séptima, pero ellos nos fueron como metiendo en la acera y los carros seguían circulando. Frente a Ley, que ya no existe, que era la 21, alguien insulta a algunas de las personas. Había más gays mirando que marchando. Antes todos éramos maricas. Quiero decir, como que la gente no distinguía entre homosexual, lesbiana, trans, sino que todos éramos maricas. La homosexualidad era perseguida básicamente por la policía, porque la homosexualidad era delito desde 1936 en el Código Penal. Entonces en los bares había un bombillo rojo sobre la puerta en la parte de adentro, y cuando la policía llegaba, que solía parquear el camión o la jaula pues frente a la puerta del bar, se prendía el bombillo rojo y se apagaba, se prendía, se apagaba, y entonces la gente se portaba heterosexual, digamos, ¿no? Pero si el dueño del lugar no le pagaba a la policía el peaje, entonces nos montaban a un camión, nos llevaban a la subida de Monserrate. Ahí había unas canecas que siempre tenían agua, es más, todavía hay canecas ahí, y nos desnudaban y nos bañaban con agua fría y botaban la ropa lejos. Si alguien protestaba, pues le golpeaban, digamos, ¿no? Entonces, eso significaba que siempre había como unos amigos que iban detrás, digamos, y que nos trataban de recoger la ropa, pero a veces había que llegar en peloto a la casa. Las personas eran excluidas del servicio militar. Y cuando se presentaban, en la libreta militar les escribían profesión homosexual. En el estatuto docente había un artículo por el cual los maestros podían ser excluidos de su cargo por razón de la orientación sexual. Todavía era una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Y además, las iglesias no hacían terapias de reparación como ahora, o sea, pseudoterapias, porque eso es una tortura, sino que sí había una exclusión en las iglesias. Cuando salió el Código Penal, sin discusión, había desaparecido y dejamos de ser delincuentes. Cuando la policía llegaba al bar, Jaime Galindo y yo nos parábamos y nos agarrábamos a besos y a bailar. Entonces los policías, pues, que los documentos, no, usted no me puede pedir los documentos. La homosexualidad no es delito. Una manera de decirle a los que no iban a nuestras reuniones que algo extraño estaba pasando fue que yo me inventé algo que llamábamos Ves Arte. Nosotros íbamos al edificio de Avianca, como el ligue era a través de la carta, pues la gente iba ahí a recoger el correo. Entonces nosotros íbamos miércoles y viernes a las 6:15 de la tarde a besarnos. Y entonces la gente, pues todo el que subía y bajaba nos veía besándonos y se acercaban y decían, ¿pero por qué se besan aquí? Ta, ta, ta. Entonces ya le echamos el rollo que ya no es delito, que la gente, ¡ah! ¿Era delito? Sí, porque había gente que pensaba que se merecían por maricas que la policía los golpeara y los detuviera. No entendían que era un delito. Y para público más general,
en la esquina de la 19 con Séptima, que eran las dos avenidas más importantes del momento, ¿sí? Pero ahí era el mediodía. Entonces, evidentemente, muchísima gente empezó a preguntarse qué pasaba, ¿sí? Ya los medios empiezan como a prestarnos atención de alguna manera, ¿no? Yo hay una cosa como que siempre he pensado y es que uno nunca se muere antes, ¿sí? Y que uno no tiene por qué parar lo que hace porque lo amenazan. Okay. Porque si no ya le taparon la boca, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren? ¿Sí? Entonces yo seguí trabajando en el tema, porque eso me parecía súper importante. Y primero me habían llegado coronas fúnebres, me habían mandado esquelas de muerto, me llamaban y me decían el insulto y lo vamos a matar. No, siempre decían, hijo de puta marica, lo vamos a matar. Ya. No decían. Pero no colgaban. Entonces yo aprovechaba para echarles el discurso, ¿sí? Y luego cuando vinieron las esquelas de muerto, yo les decía, oiga, que me las están mandando repetidas, mire que allá en el centro hay un lugar donde venden unas divinas. Entonces la primera vez que llega una corona, yo la echo a la basura. Pero luego yo digo, que las flores no tienen la culpa. Entonces nosotros las cortamos y hacemos adornos. Y entonces yo les digo, ay, pero mándeme como rositas, orquídeas que son más bonitas, pero que siempre mandan flores más feas. No, y entonces, bueno, y ya luego en la granada. Mi vida se me volvió maletas. Yo me escondí en la casa de una amiga y me han llamado el teléfono fijo de mi amiga en la finca. O sea, era como, ¿para qué carajos me escondo si ya saben dónde estoy? ¿Cómo se enteraron que yo llegué allá? Entonces yo me devuelvo, porque son como los últimos días con mi familia. Yo no les digo que yo me voy a asilo. Yo les digo que me voy a estudiar. Solo mi cuñada y mi hermano saben que yo no escogí ir a estudiar, sino que me tocó ir a estudiar allá, porque era también la única manera de tener una visa. Y empiezo un doctorado, hay que presentar el caso asilo en el primer mes, yo presento mi caso, y 3 meses después me dan el documento español, el NIE, aceptan mi caso en estudio y me dan permiso de trabajo. Cuando sale la ley de víctimas y se reglamenta, se puede presentar casos de asilo en las embajadas o en los consulados. Yo voy al consulado de Valencia para presentar mi caso y me dicen que no, que allá no se hace. Y yo les digo, no, que la norma dice tal cosa. Y la abogada me dice, pero es que yo no sé cómo se hace, y yo termino escribiendo mi caso en el computa de la embajada, ¿sí? Luego empapelan el fallo. 1 año y 1 mes, y seguía siendo el primer homosexual y el primer caso de asilo en Europa. Eso dio pie a que otros homosexuales, a que otras personas de sectores LGBT, pero también otras víctimas en Europa presentaran sus casos. En Colombia solo hay 2 normas que hablan, 3, perdón, explícitamente del tema. En la ley de víctimas, en la ley de no discriminación y en la norma trans, ¿sí? Todos los derechos, y somos uno de los países más avanzados en el mundo en el tema de los derechos, son fallos de la Corte Constitucional. Ya tenemos el precedente de los Estados Unidos en que un fallo de la Corte Constitucional después de 50 años se cayó, quitándole derechos a las mujeres, y enseguida discutieron el tema de los derechos de los homosexuales y por suerte no ganaron. Eso puede suceder en Colombia. Eso implica que hay que hacer normas, porque es más difícil tumbar una ley que un fallo de la Corte Constitucional. Tenemos que discutir temas de la salud, temas de la pensión, temas de discriminación en el lugar de trabajo, o sea, que son muchos los temas que hay que discutir en el Congreso, incluyendo el matrimonio y todos los derechos que se han conseguido a través de fallos de la Corte Constitucional. Yo creo que las personas
tienen que aprender que su manera de explicar el mundo, de vivir el mundo, de emocionarse frente al mundo, no es la única manera que hay. Por lo tanto, si yo soy único, yo debería aceptar que los otros, las otras y les otros son únicos, únicas, úniques. Aprender a convivir, aprender a respetar, se basa en ese principio de reconocimiento de la otra persona como auténtica persona. No importa cómo viva su cuerpo, su género, su orientación sexual, su trabajo, su formación académica, su credo, su política, la convivencia solo es posible con el respeto.